Hola amigos de Lémelo, yo soy Cassandra Changuerotti, bienvenidos a la 5ª temporada. El día de hoy estoy con una escritora fantástica, Luisa Reyes Retana, que viene a platicarme de sus más recientes libros, Mal de Río y Mortis Causa. Luisa es agregada cultural en Berlín, estudió leyes, hizo sentencias para la Suprema Corte de Justicia durante 2 años, nada más y nada menos. Tremendo trabajo. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Cassandra, muchas gracias. Estoy muy entusiasmada por esta plática maravillosa que voy a tener Yo contigo. También. Los invito, quédense aquí, vamos a empezar. Tú normalmente vives en Berlín. Sí. Ahora estás acá en México de visita y promocionando tus libros. Promocionando mis libros y sintiéndome muy afortunada por estar sentada aquí contigo. Cuéntame un poquito de Mal de Río. Mal de Río es mi novela más reciente, junto con Mortis Causa, como que se alinearon. Okay. Salieron publicadas muy simultáneamente, aunque los procesos de escritura no fueron tan simultáneos. Y el caso es que en Mal de Río hay un juicio sobre la posibilidad de una presa, o varias, porque en el momento en el que sucede la novela, que es una distopia a un par de años de ahora, el 2030, ya está el problema energético, nos está alcanzando. Uh-huh. Y la decisión es crucial. O sea, o nos quedamos sin energía o seguimos poniendo presas. Uh-huh. Y parte de la labor de escribir este libro es mostrar qué poquitas herramientas de defensa tiene un río para sobrevivir. Es como un bebé cuyos padres se pelean la custodia y el bebé pues ahí se espera a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. En el caso del río es como no consideramos que la criatura tiene vida, pues la administramos Uh-huh. como un objeto, un bien Uh-huh. y un servicio. Uh-huh. La vemos en términos de recurso. Pero la vida de un río, que por cierto tiene bastante más tiempo en el planeta que la nuestra, Uh-huh. se ha defendido sola de muchísimas maneras, pero como no sabemos leerlo, no hablamos río, Uh-huh. tratamos de encajonarlo en nuestra forma de entender la vida. Uh-huh. Entonces te habla la abogada de las presas, te habla el activista que promueve los amparos y eventualmente hago un esfuerzo por crear la voz del río, que es absurdo, ¿verdad? Porque Uh-huh. el río no habla. Uh-huh. Entonces hago unos esfuerzos que de antemano fracasan, pero que intentan. Uh-huh. Yo puedo imaginarme al río haciendo un esfuerzo por que lo entendamos, porque Uh-huh. claramente no lo vemos. Lo vemos como, mira qué lindo, ahí se puede pescar. Bueno, podemos hacer presas y generar potencia, que es muy necesaria en los próximos años para que la industria pueda seguir corriendo a todo motor. Sí. Y ya está, ahí te voy a dejar. No, yo voy a retomar eso porque vamos a hablar un poco también de los libros que a ti te han interesado o te han movido en los últimos años, porque además escogiste autores mexicanos contemporáneos para hablar de ellos. Pero antes quiero preguntarte una cosa, porque sí es muy interesante que tú buscas esta voz del cuerpo del río como una entidad. Y tú eres abogada, también estudiaste leyes por otras circunstancias de la vida, te tocó la huelga. Así es, sí. Y entonces tuviste que irte a estudiar leyes y eso te sirvió mucho pues para poder defender también tus ideas a la hora de plasmar, o sea, el hecho de legislar sirvió mucho para hacer esto y estás defendiendo los derechos del río, puesto que los ríos no tienen derechos, no se legisla de esa manera respecto al río y encontrar la voz. El caso es que lo que te quiero preguntar es, ¿eres una persona espiritual? ¿Te consideras una persona espiritual? Porque darle voz a un río, a mí me parece que estás tocando espacios y lugares que la mayoría de la gente tiene miedo de abordar. Qué bonita pregunta. Sí, sí me considero una persona espiritual. No soy religiosa, entonces no tengo una fe que me proponga un espacio, no tengo una iglesia, no tengo un sitio donde ejercer mi espiritualidad, pero tengo la sensación de estar acompañada, sostenida. Tengo la sensación de una comunicación con los árboles, con los ríos. No con todo, no en todo momento, pero en el caso de Mal de Río, de hecho, esa sensación se me reveló de una forma que no pude
ya darle la espalda. Ujú. ¿Sabes? Como cuando te enteras de algo y ya no hay para Ujú. atrás. Me pasó un poco eso. Y yo ahora, ya con la distancia que te dan los meses de publicación y cuando relees un poquillo lo que escribiste, yo me doy cuenta que la historia estaba ahí. Y yo la pude como sintonizar Ujú. y bajar. Mm. O sea, yo me siento un poco un instrumento de la historia. Sí. Me atribuyo a mí misma quizá a los personajes o que tuve que estudiar un montón de leyes porque ya se me han olvidado, te Ujú, podrás ujú. imaginar, después de tantos años de no ejercer. Ujú. Consulté un montón de abogados, pero yo me siento muy instrumento de esta historia. No es mía, pero para nada. Mm. Y muy suertuda de formar parte de su camino. Me encanta, porque sí creo que, o sea, como en la pintura o en los libros o cualquier hecho creativo, esa humildad de decir soy el instrumento de algo que está fuera de mí, pues es completamente pues el concepto de arte y de espiritualidad que para mí están como muy ligados. Bueno, entremos en materia. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos con la lectura? Mi abuelo nos llevaba a Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo los domingos. Ah, qué padre. Ajá. Entonces también recuerdo mucho a mi abuelo pasándose un buen rato en la mesa de novedades Ujú. y nosotros pues al principio aburridos y ya después no te queda de otra más que ver los libros y eventualmente compartimos muchas lecturas. Yo y mis primos, vengo de una familia muy numerosa, Ujú. en donde había como muchas diferentes experiencias de lectura. Muy influenciada por mis primos mayores, pues yo quería ser como ellos y todo lo que leían yo lo quería leer también. Una familia en la que ser abusado tenía su peso, entonces muy rápidamente te tenías que poner las pilas Mm. para no quedarte atrás. Ujú. Entonces leí influenciada por esto hasta que un día, Ujú. por ahí en la adolescencia, descubrí como unos culebrones americanos que eran unas telenovelas de 500 páginas así. Mm. Y sentí que había como agarrado una beta propia, más. ¿Y recuerdas una frase, o sea, más allá del libro, el primero, algo, o sea, una frase que hayas dicho como, aquí hay como una magia, metáfora que me, Mira, ya que lo mencionas, me estoy acordando de algo que no sé dónde leí, por cierto, pero que ¿viste? me ha perseguido Ajá, muchos años. En algún momento leí la siguiente frase y lo he googleado sin éxito. a ver. A veces, detenerse a oler una flor no tiene nada que ver con detenerse, ni con oler, ni con la flor. Ay, está hermosa. Me encanta. Me gusta porque me incomoda, porque no sé bien a qué se refiere, pero sí. ¿Sabes? Ese Sí. lugarcillo donde una frase te manda, en donde hay como una cierta elocuencia, pero no es perfecta. ¿Y habrá sido antes o después de detenerse a oler las flores? Yo creo que, o sea, como no tienes el referente de cuándo fue. Entonces puede ser hasta detectivesco, ¿no? Sí. Alguien que se detiene a oler una flor fingidamente porque en realidad está espiando a alguien más. Ajá. También puede tener que ver con una experiencia en la que te detienes a oler una flor porque estás pensando en algo Ujú. que te orilla a hacerlo, pero no piensas que lo estás haciendo mientras lo estás haciendo. Exacto. Tiene muchas posibilidades. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de Antígona Ok. González, Ujú. de Sara Uribe, Ujú. que es uno de los libros que elegiste. ¿Por qué elegiste este libro? Es un libro que me causó una impresión profunda. Soy Ujú. muy fan de Sara Uribe. Está, Ujú. está en Tu lengua en mi boca, que es mi segunda Ujú, novela. Hay ujú, muchos ujú, pasajes ujú, que se refieren a la Antígona y a Sara. ujú. Y es un libro que siento que nos interpela a todos porque es la reconcepción del mito de Antígona. Ujú. En el mito de Antígona, sus hermanos se mueren combatiéndose uno al otro. Uno por el honor de la patria y el otro por rebeldía. Ujú, ujú. El gobierno dictamina que el que murió defendiendo al Estado merece honores en su funeral y que lo entierren en un sitio muy especial. Y su otro hermano no amerita un entierro, Ujú. amerita que lo abandonen fuera de la ciudad, afuera de los muros y que se lo coman los animales. Ujú, Y Antígona emprende una búsqueda por el cadáver de su hermano. ujú. Y de eso se trata este libro. Antígona González está buscando a su hermano Tadeo.
como tantos desaparecidos en nuestro país, la experiencia no es grata, no es fácil. Voy a leer un fragmento del libro que pusiste aquí. No querían decirme nada, como si al nombrar tu ausencia todo tuviera mayor solidez, como si callarla la volviera menos real. No querían decirme nada porque sabían que iría a buscarte, sabían que iría a tu casa a interrogar a tu esposa, a reclamarle que no diera aviso de inmediato, que nadie denunciara tu desaparición. Nuestro hermano mayor y tu mujer en la pequeña sala de tu casa, tus hijos jugando fútbol con los vecinos. Nuestro hermano mayor y tu mujer diciéndome que ninguno había acudido a las autoridades, que nadie acudiría, que lo mejor para todos era que nadie acudiera. Son de los mismos, nos van a matar a todos, Antígona. Son de los mismos, aquí no hay ley. Son de los mismos, aquí no hay país, son de los mismos. No hagas nada, son de los mismos. Piensa en tus sobrinos, son de los mismos. Quédate quieta, Antígona, son de los mismos. Quédate quieta, no grites, no pienses, no busques, son de los mismos. Quédate quieta, Antígona, no persigas lo imposible. Pero, ¿cómo no voy a buscar a mi hermano? Díganmelo ustedes. ¿Cómo no voy a exigir su cuerpo siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila pensando en que puede estar en un barranco, en un solar baldío, en una brecha? Ellos insisten en que estás vivo porque los enceguece el miedo. Ellos repiten y repiten que vas a aparecer cualquier día de estos, pero cuando callan los rasga el miedo. Ellos se atreven a argumentar que lo más probable es que te hayas ido con otra mujer, pero los desmiente su propio miedo. Reprueban que busque tu cadáver y es miedo. Ellos no quieren fotografías, ni que sus nombres se publiquen, y yo los entiendo porque tienen miedo. Y yo no los entiendo porque necesito saber dónde estás. Ellos dicen que sin cuerpo no hay delito. Yo les digo que sin cuerpo no hay remanso, no hay paz posible para este corazón, para ninguno. Pues es tremendo, ¿no? Es tremendo porque aprovecha la poesía para hacer un manifiesto, como para crear vínculos entre nuestros dolores, en el dolor colectivo. Es un poema muy hermoso. Yo creo que, o sea, la obra original de Antígona tiene una frase cuando está Antígona hablando con el rey Creonte. Creonte. Está diciéndole que, porque él quiere dar el mensaje, ¿no?, al pueblo de que lo que hace el hermano no está bien, entonces por eso lo tiene colgado y demás. Y él le dice, ella, ¿por qué estás insistiendo tanto en que lo descuelgue? ¿Para qué estás haciendo esto, no? Y Antígona le dice, porque es que hay una parte en la que los hombres como tú no tienen las herramientas para entender lo que es cuidar de un cuerpo que ya no está. Como la misión infinita, espiritual, de lo que hablábamos, de tener que ser tú el que le da esa sana sepultura a ese cuerpo, esa carga. Pero las mentes como tú no lo van a poder entender. Es como tratar de explicarle lo más elevado a un pez. Entonces, es como siento que Sara, de cierta manera, toma, o sea, como que esa es para mí la frase más importante de Antígona, ¿no? Y ahora que lo mencionas, es una sensación que siempre he tenido, que Antígona es una lucha que hace porque la herida abierta no. Exacto. Y ahí se acaba la frase. Y la única manera de cerrarla es encontrando sus restos, o encontrándolo vivo, o muerto, o un pedazo, como sucede ahorita. No hay nada que explicar, todos sabemos exactamente. Exacto. Y otra cosa muy hermosa es que hay mitos que reviven todo el tiempo y que nos muestran la misma cara de la humanidad a pesar del tiempo y la distancia. Una y otra vez. Sí. Una y otra vez. Por eso me parece que este libro es tan importante, porque hace como la parábola, ejercicio muy hermoso de tiempo y distancia. Increíble. Bueno, tenemos que cerrar este primer bloque y síganos, no se vayan a ningún lado, seguimos.
Hola amigos de Lémelo, estamos de regreso con Luisa Reyes Retana y vamos a platicar del segundo libro que nos trajo, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Bueno, Luisa, ¿qué tanto influyó el que tú hayas estudiado leyes para escribir? Mucho, no de forma consciente siempre, porque la historia es así. A ver. Es una buena historia, vale la pena. Genial. Yo siempre quise escribir, desde muy chiquita. Y cuando estudiaba la prepa decidí que quería estudiar filosofía en la UNAM. Hice el examen de admisión, me admitieron y la universidad se fue a huelga. Entonces estuve de vaga un tiempo. Mi hermana estudiaba Derecho y en la vagancia no le sentó bien a mis padres. Y entonces, como no podía regresar a la universidad, me sugirieron entrar a Derecho. Me resistí un poquillo, pero también podía darme cuenta que era interesante. Y eventualmente entré a la carrera de Derecho en el ITAM. Y el estudio me resultó muy grato, me encantó. Por supuesto, tenía entre mis archivos en mi compu uno que se llamaba Amparo, pero falsamente Amparo, porque en realidad había cuentos, historias. Era una actividad que llevaba en la intimidad, porque de alguna manera había renunciado a ello al decidir estudiar Derecho. Pero siempre sentí que algún día, quizá, tal vez. El caso es que como se fue poniendo complicada la cosa, como suele ser, cada vez tenía menos chance de escribir y más deudas, más trabajo, en fin. Después de estudiar mi carrera de Derecho, me fui a un posgrado y tenía con la mismita sensación de qué estoy haciendo, estoy como llevando mi vida en un sentido en el que no es el que yo había elegido, pero bueno, con renuncia. Estaba estudiando Derecho y encaminándome a esa vida. Y poco después conseguí un trabajo en la Suprema Corte de Justicia donde había hecho además mis prácticas profesionales. Y me gustaba muchísimo el trabajo, muchísimo, era fascinante. Pero no era muy feliz en el trabajo, era feliz escribiendo sentencias. El contexto, no me venía bien, solo la actividad. Y renuncié para dedicarme a la escritura, cosa que causó Revuelo, o sea, muy mal, todo muy mal. Y por supuesto me tomó mucho tiempo, primero salir del coma de haber renunciado al mejor trabajo al que pude haber aspirado, y luego pues la reprobación colectiva de esta loca, ¿no? Y empecé a escribir tímidamente en revistas, pidiéndole a gente que me diera chance de editar, en fin. Y poco a poco fui escribiendo, y conforme logré publicar en medios y a sentirme más cómoda, empecé a renegar mucho del Derecho, como que había perdido mi tiempo y que qué pena, qué desperdicio, en fin. Hasta que con los años la cosa dio la vuelta completa y me di cuenta que no, para nada. Gracias al Derecho tengo una forma de pensar con una lógica que puede sostener buenas historias, porque sé de procesos. Y el proceso jurídico es del hecho a la consecuencia y todo lo que está en medio. Por supuesto, no escribo de esta forma, pero lo puedo sostener. Y es gracias al Derecho y ahora ya no reniego. El derecho a escribir. El derecho a escribir, visto desde otra óptica. También, infancia es destino, ¿no? Crecí en una familia en donde estudiar era lo que te hacía merecer. Los títulos colgados en la pared, abogados, arquitectos, ingenieros, etc. Yo siempre sentí que necesitaba ese título para hacer cualquier cosa, y mi título de Derecho me ayudó a sentirme meritoria de una carrera como escritora. Hermoso. Nos trajiste como segundo libro a Fernanda Melchor, con su bellísimo, horrendo, tremendo, no puedo decir bellísimo porque... Es las dos. Es las dos cosas. Temporada de Huracanes. Y trajiste un fragmento que a mí me gustaría mucho que leyeras tú, porque es lindo que se lean entre ustedes, y porque descubrí, buscando y escuchándolas a las dos en entrevistas, que las escritoras tienen muy bien colocada su voz. Ah, bueno, veamos. Entonces, me encantaría que lo veamos si leyeras es el tú. caso. Me gustaría advertir que este texto no tiene puntos y no tiene comas. Entonces, tengo que tomar aire Vale. antes de empezar.
El hombrecillo tenía tanto miedo de estar ahí perdido, sin poder hallar el camino de regreso a su casa, vagando en la penumbra hasta que se hizo de noche, y entonces vio una hoguera a lo lejos. Y pensando que se trataba de algún campamento, corrió hasta allá, seguro de ya haberse salvado. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando llegó al claro donde resplandecía la gigantesca fogata y se dio cuenta de que aquello era un aquelarre, una reunión de brujas, de viejas horrorosas con garras en vez de manos y alas de murciélago que danzaban macabramente en torno al enorme fuego mientras cantaban. Lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3. Y reían estrepitosamente con sus horribles carcajadas de arpías y lanzaban aullidos a la luna llena. Y el jorobado, que había logrado esconderse detrás de una enorme piedra cerca de la fogata sin que las brujas lo vieran, escuchaba aquel cántico repetitivo y sin saber cómo, sin poderse explicar el impulso irresistible que de pronto lo dominó, cuando las brujas cantaron de nuevo, lunes y martes y miércoles 3. El jorobadillo tomó aire, se alzó por encima de la roca que lo ocultaba y con toda la fuerza de sus pulmones gritó, jueves y viernes y sábado 6. Su grito resonó en aquel claro con violencia inusitada, y las brujas, al oírlo, se quedaron pasmadas, petrificadas en torno al fuego que proyectaba horribles sombras sobre sus jetas bestiales. Y segundos después ya estaban todas corriendo y revoloteando por entre los árboles del bosque, chillando y gritando que había que encontrar al humano que había dicho aquello, y el pobre jorobado, encogido detrás de la piedra, se puso a temblar pensando en la suerte que le esperaba. Pero cuando las brujas por fin lo hallaron, no le hicieron daño alguno como él había creído, ni lo convirtieron en sapo o en gusano, ni mucho menos se lo comieron, sino que entre todas lo agarraron y con embrujos hicieron aparecer enormes cuchillos mágicos con los que le cortaron la joroba, sin derramar una sola gota de sangre, ni ocasionarle el menor sufrimiento, porque las brujas en realidad estaban contentas de que el hombrecillo hubiera mejorado su canción, que a decir verdad ya comenzaba a resultarles algo monótona. Y cuando el jorobado vio que ya no tenía joroba, que su espalda estaba completamente lisa y que ya no tenía que caminar encorvado, se puso feliz, tremendamente feliz y contento. Y encima de curarlo de la joroba, las brujas también le regalaron una olla llena de piezas de oro y le dieron gracias por haber arreglado tan bien su canción. Y antes de reanudar su aquelarre, le indicaron la manera de salir de aquella parte encantada del bosque y el hombrecillo entonces corrió hasta su casa, derechito a contarle todo a su vecino, que también era jorobado. Y al mostrarle su espalda sana y las riquezas que había obtenido de las brujas y su vecino, que era un hombre ruin y envidioso, se quedó pensando que él merecía aquellos premios más que el otro, porque era más inteligente y más importante, y esas brujas deberían ser unas verdaderas idiotas para andar regalando el oro así como así. Y para cuando llegó el siguiente viernes, el jorobado envidioso ya estaba convencido de que él debía intentar lo mismo que el otro, y al caer la noche se lanzó al bosque en busca del aquelarre de las brujas cretinas aquellas, y estuvo muchas horas caminando en la oscuridad hasta que él también terminó por perderse. Y cuando estaba a punto de sentarse bajo un árbol a llorar de miedo y desesperación, logró distinguir a lo lejos, en la parte más espesa y tenebrosa del bosque, la fogata en torno a la cual las brujas bailoteaban y cantaban. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Y entonces el vecino envidioso corrió hasta ellas y se ocultó detrás de la enorme piedra, y en el momento en que las brujas cantaban lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, el infeliz hombrecillo, que a pesar de creerse más inteligente que su vecino, era en realidad un sujeto muy poco ingenioso, abrió bien grande la boca, jaló la mayor cantidad de aire que pudo e incluso colocó sus manos en los costados de su cara para que su voz saliera más potente, y gritó, Domingo 7, con toda la fuerza de la que fue capaz. Y cuando las brujas lo oyeron, se quedaron petrificadas en medio de su baile,
congeladas en el sitio por la sorpresa, y el jorobado Zoquete salió de su escondite y abrió los brazos para mostrarse ante ellas, pensando que pronto acudirían a su lado para quitarle la joroba y entregarle una olla de oro aún más grande que la que le habían dado a su vecino. Pero de pronto se dio cuenta de que las brujas estaban furiosas, que con sus propias uñas se desgarraban el pecho y se arrancaban jirones de carne, y se hacían cortes en las mejillas, y tiraban de los hirsutos cabellos que coronaban sus espantosas cabezas, mientras que rugían como bestias enloquecidas, gritando: ¿quién es el desgraciado que dijo Domingo? ¿Quién es el infeliz que arruinó nuestra canción? Y de pronto se percataron de la presencia del hombrecillo ruin y volaron hacia él, y con encantos y ensalmos hicieron aparecer la joroba que le habían quitado al primer hombre, y como castigo por su imprudencia y su codicia se la pusieron en la barriga. Y en lugar de una olla de oro, sacaron una olla de verrugas, que saltaron del recipiente e inmediatamente se pegaron al cuerpo de aquel desdichado, a quien no le quedó más remedio que regresar hacia su pueblo, con 2 jorobas en vez de una, y verrugas en la cara y en el cuerpo. Y todo por haber salido con su domingo 7, explicaba el libro. Qué maravilloso. Es chistoso que esa parte del libro esté como justo en la mitad del libro, como si fuese como un poco el corazón de... Interesante. ¿No? De este libro. De hecho, leí que Fernanda quería llamar su libro Domingo 7. Ah, mira. Sí, entonces fue muy acertado. ¿Por qué te pareció que ese momento era? Me divierto muchísimo. Es me muy parece divertido. una gran escena. Es una gran escena. Es una de esas frases que usas Salió con su frívolamente, domingo, ¿no? Sí, salió Sin con saber. Su domingo 7. Ajá. Ahora, si el mito es cierto o lo inventó Fernanda, también me queda duda. Y en ambos Es un cuento casos, real. Es un cuento real. Okay. No es tal cual lo está narrando ella, pero sí, de Ujú. hecho, ella se inspiró mucho en los hermanos Grimm y en Ujú. estos cuentos de hadas para poder escribir Temporada de Huracanes. Pero sí, el domingo, o sea, la historia del domingo 7 viene un poco de... Me encanta. Y curioso también la lectura, que es así, ¿no? O Es sea, genial, y tipo- toma ritmo y toma como presencia, prestancia. Me Ujú. gusta mucho leer a Fernanda porque se te mete mucho al cuerpo y te obliga Ujú. a hablar con una voz que va, ¿cómo va? O sea, Sí. no te da mucho chance de que tú decidas cómo lo quieres leer. Ujú, Y me ujú. parece una herramienta de mucho poder. Y qué lugar está tomando en la narración, ¿no? ¿Cuáles son los personajes que están como Exacto. jugando y que los entiendes a pesar de que no te lo define? Que es como un poco este libro que te platicaba del color de la leche de Neil Leishon, no me Ujú. acuerdo cómo se Sí, su apellida. apellido, Él tiene un apellido que mi cerebro no se recuerda muy bien, pero también no tiene ninguna pausa y es un libro que va, y eso hace, o sea, como que son escritoras fantásticas. Y bueno, también me da la impresión de que, como decías antes, como que están como de cierta manera poseídas por la información, como canales que bajan esa información las escritoras, ¿no? O sea, es una historia que dices, está acá y yo soy el canal para depositarla. Y cuando los libros no tienen ella dice que son como párrafos larguísimos, o sea, que su libro está dividido en párrafos, no en capítulos. Pero pues es eso, ¿no? O sea, me da la impresión de... Hay como un estado de gracia Exacto. en que la atraviesa y ella escribe. A mí, por supuesto, me apantalla por su técnica literaria, porque hace muchas cosas Ujú. que no están a la vista. Las tienes que tratar de entender. Ujú. Es tan astuta, tan talentosa, Ujú. que es capaz de llevarte de un narrador a otro sin Ujú. que jamás pierda la tercera persona. Pero de Ujú. pronto tú sientes que eres un personaje y después eres otro, aunque la narradora no cambia la No voz. cambia, sigue siendo, y es eso. O sea, Es muy bello. Eso pasa también con este libro, que me parece muy, muy especial porque es como si de repente se conectara con una cosa a la que pertenecemos todos y por eso lo podemos entender. Ujú. Porque va más allá bueno, no sé si va más allá, igual es el truco y yo soy una víctima del truco y Lo somos todos. nada más, ¿no? Pero es artificio, lo hace deliberadamente. Esto no es casualidad. Fernanda tiene técnica. ¡Qué barbaridad! Es espectacular. impresionante eso, ¿no? Sí, es increíble. Es impresionante. Para hacerlo, tienes que saber exactamente lo que estás haciendo.
Si no, se Pero te sale de Fernanda las manos. es periodista Sí, sí. y lleva mucho tiempo como haciendo esto, ¿no? Ay, no sé, porque esta escritora que también te digo, ella nunca había escrito nada. Entonces, me llama la atención como el paralelismo que veo en ellas, porque pues nunca había escrito nada y de repente si hay tanto artificio, como que digo, ¿cómo lo logró esta escritora que no, ni siquiera se dedicaba a eso, ¿no? Mira, yo, o sea, sin comprender exactamente a qué te refieres, Ajá. lo siento cercano a mi experiencia porque yo tampoco había escrito Claro, nada. sí. Si lo pones entre comillas, claro que había escrito sentencias, pero las sí. sentencias son de alguna manera otra ficción. Sí. Pero no es hasta que decides verlas con esa mirada que Ujú. entiendes que lo que estás haciendo es ficción, porque el derecho viene de un acuerdo. Sí. No es verdad. Sí. El derecho está armado. Filosofía, es como que lo Ujú. tienes que... Es de hecho la gran ficción, porque Sí. todos hemos acordado, sin hacerlo explícitamente, vivir en ella. Claro. Porque si tú matas, hay consecuencias, y esas consecuencias son de derecho, no son consecuencias divinas, ni son consecuencias naturales, son consecuencias humanas. Y todo es relato. Voy a cerrar este segundo bloque porque así es la vida. Así es la vida. No podemos estar aquí todo el tiempo. Lamentablemente. Seguimos en Lémelo, no se lo pierdan lo que viene. Y seguimos con esta maravillosa persona que me tiene, que no quiero cortar. Ni modo. Seguimos. Hola, estamos de regreso en Lémelo con Luisa Reyes Retana. Voy a ir directo a su tercer libro que nos trajo, que es de Julián Herbert, que yo no conocía, pero leí el fragmento que tú mandaste y me enterneció tremendamente. Entonces tengo muchas ganas de leer este libro. Cuéntanos un poco de qué te pasó con este libro cuando lo leíste. Es un libro bastante brutal, porque es terrible y es muy tierno. Y la lectura de este libro me enseñó una cosa muy clave para la vida, que es que puedes tener dos emociones opuestas dirigidas a la misma criatura al mismo tiempo. Julián en este libro narra a partir de los últimos momentos de su madre, su vida entera. Empieza estando en el hospital con su madre conectada, reconociendo lo dura que ha sido su vida, pero también lo dura que fue con él, la vida de su madre. Cuando Julián nace, su madre se dedicaba a la prostitución y se dedica a esto durante muchísimo tiempo. Y él le resiente terriblemente muchas de las cosas que le pasaron de niño. Por otro lado, de alguna manera la comprende, pero la odia, pero la ama, pero la odia, pero la ama. Y está incómodo siempre. Y el dolor está presente siempre. Y le tiene compasión, pero le tiene rabia. Y este libro se trata de esa vulnerabilidad de Julián y nos la muestra desde tantas diferentes ventanillas que te sientes muy empática con su experiencia, a pesar de que no necesariamente sabes nada de ella, más allá de lo que él decide contarte. Es un libro me parece que es un libro escrito desde la vulnerabilidad, pero también como desde la necesidad de posicionarse. Entonces hay como mucho juego, es un libro con mucho juego. Voy a leer el fragmento que me mandaste. Mamá nació el 12 de diciembre de 1942 en la ciudad de San Luis Potosí. Previsiblemente fue llamada Guadalupe Chávez Moreno. Sin embargo, ella asumió, en parte por darse una aura de misterio, en parte porque percibe su existencia como un evento criminal, un sinfín de alias a lo largo de su vida. Se cambiaba de nombre con la desfachatez con que otra se tiñe o riza el pelo. A veces, cuando llevaba a sus hijos de visita con los amigos narcos de Nueva Italia, con las señoritas viejas de Irapuato para las que había sido sirvienta cuando recién huyó de casa de mi abuela en Monterrey, hay una foto, tiene 14 años, está rapada y lleva una blusa con aplicaciones que ella misma incorporó a la tela, con las fugaces tías políticas de Matamoros o con Lázaro Cárdenas o Villa de la Paz. Nos instruía. Aquí me llamo Lorena Menchaca y soy prima del karateca. Aquí me dicen Vicky. Aquí me llamo Juana, igual que tu abuelita. Mi abuela comúnmente
la llamaba condenada maldita, mientras la sujetaba de los cabellos para arrastrarla por el patio, estrellándole el rostro contra las macetas. La más constante de estas identidades fue la de Marisela Costa. Con ese nombre, mi madre se dedicó durante décadas al negocio de la prostitución. El seudónimo tiene un roce de verdad. El padre biológico de Guadalupe se llamaba Pedro Acosta. Era músico, hay una foto. Toca el tresillo al frente de su grupo Son Burincano, con mi tío abuelo Juan, hermano de mi abuela Juana, en la guitarra. Y se supone que andando el tiempo llegó a ser propietario de bodegas de perecederos en la Merced. Mamá lo conoció muy poco. Quizá llegó a verlo una vez o a lo mejor ninguna y nada más lo imagina. Quien la asumió como su hija fue su padrastro, mi abuelo Marcelino Chávez. No sé en qué momento se volvió Marisela, así se llamaba cuando yo la conocí. Era bellísima, bajita y delgada, el cabello lacio cayéndole hasta la cintura, el cuerpo macizo y unos rasgos indígenas desvergonzados y relucientes. Pasaba de los 30, pero lucía mucho más joven. Era muy agogo. Aprovechando que tenía caderas anchas, nalgas bien formadas y un estómago plano, se vestía solo con unos jeans y un ancho paliacate cruzado sobre sus magros pechos y atado por la espalda. De vez en cuando se hacía una cola de caballo, se calzaba unos lentes oscuros y tomándome de la mano me llevaba por las deslucidas calles de la zona de tolerancia de Acapulco. A las 8 o 9 de la mañana, mientras los últimos borrachos abandonaban la huerta o el Pepe Carioca y mujeres envueltas en toallas asomaban a los dinteles metálicos de cuartos diminutos para llamarme bonito, hasta los puestos del mercado, sobre la avenida del Canal. Con el exquisito abandono y el spleen de una puta desvelada, me compraba un chocomilk licuado con hielo y 2 cuadernos para colorear. Todos los hombres viéndola, pero venía conmigo. Ahí a los 5 años comencé a conocer satisfecho esta pesadilla, la avaricia de ser dueño de algo que no logras comprender. Visto en retrospectiva, mamá tenía muy buen y muy mal ojo para escoger a sus galanes. Recuerdo que había un italiano, Renato, me compró un títere con traje de mariachi. Recuerdo a un Eliezer, al que yo rebauticé como el de azul, quien una vez nos llevó al circo del payaso Choya. Nunca hablaba de ellos. Quiero decir, no conmigo. El único método con que cuento para evaluar su vida amorosa es observar la contraluz de los vástagos que tuvo, cada uno de un padre diferente. Mi hermana mayor, Adriana, es hija bastarda de Isaac Valverde, empresario y lenón excepcional, accionista de un prostíbulo legendario, La Huerta. Al otro lado del canal estaba La Huerta. Su emplazamiento abarcaba quizá media manzana. Puede ser el sueño de opio de cualquier anciano acaudalado que no temiera contraer disentería o infecciones venéreas. La propiedad contaba en los años 60 con vereditas particulares para coches, policía privada y 3 o 4 salones dispersos entre árboles de mango y cocoteros. Recintos especializados en las diversas preferencias de su público. Nunca supe en qué consistían estas preferencias y supongo que puedo vivir sin saberlo. Había también un bar y un restaurante. Agua casi potable y, de cara al exterior, sin anuncios luminosos, una gran barda de ladrillos rojos que se prolongaba, serpenteando hasta los límites del callejón Mal Paso. Una barda que lo sacrificaba a uno al lugar común, pues producía la sensación de estar bordeando una fortaleza medieval. Era la primitiva crossover acapulqueña, un laberinto, laboratorio de lo que México es hoy para el American Way of Life. Un gigantesco putero pseudoexótico con la infraestructura de un suburbio gringo lleno de carne barata a la que puedes meterle el dedo por el culo y arrojar después al otro lado de la barda. Pues bueno, por eso tenemos ganas de leer a Julián. Es un texto incómodo porque no es exactamente una memoria, pero tampoco es una biografía, pero sí. Entonces, tanto el contenido como la escritura están en ese sitio que no se puede definir y eso a mí me hace mucho bien y mucho mal. Y cuando los libros logran eso, se me quedan para siempre. Para mí es un libro con un montón de lecciones, como
lectora y como escritora. Ujú. Aparte, Julián es como uno de estos artistas renacentistas. Es músico, es actor, Ujú. es un tipo muy genial, con mucho talento. Lo estamos fascinadas y lo vamos a investigar y a leer más. ¿Tiene más libros, Julián? Mucho, sí. Julián es un escritor muy prolífico. No ha escrito en un rato, Ujú. pero tiene mucha literatura. Pues me da mucha pena no haberlo conocido hasta ahora, pero estoy fascinada con También es lindo empezar una relación lectoral. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de Mal de Río nuevamente. Yo me quedé en esta conversación hablando contigo acerca de la espiritualidad Ujú. y cómo, para mí, conectar con los elementales, con el agua, con la tierra, con Ujú. los elementos del planeta, es una relación espiritual, concebirlos. A mí, la forma que me funciona Ujú. es pensar en la naturaleza y Ujú. los ecosistemas y concretamente, si quieres, el árbol y el río como entidades más que humanas. Y me gusta el Ujú. más que humano porque la palabra más indica mayor. Tienen, pienso, siento, Ujú. percibo mayor vida. Ya. Llevan más tiempo aquí, han resistido mucho más. Ujú. Y en ese mismo tren de pensamiento, no me resulta difícil pensar que la humanidad somos una plaga. Ujú. Somos una plaga depredadora, que aportamos valor sin duda, que hemos hecho de nuestras sociedades algo en donde podemos crecer, Ujú. no tengo duda, pero tampoco tengo duda de que no hemos logrado una programación adecuada para vivir en este planeta porque nos vamos a terminar antes que el planeta. Ujú. O sea, somos más depredadores Aliados. que aliados. Que Esa sí. es la palabra. Sí. Esa es mi experiencia, no es para nada una fe que quiero pregonar. Es mi Ujú. experiencia de la naturaleza. Y de eso se trata esta novela. Voy a leer un poco Gracias. de Va. esto. Se me había ido la garra. Puro andar en silencio y esperar que se ponga el sol. 10 minutos a pie y ya tenía la camiseta pegada al cuero. Y la mente no daba para la lucha. El cuerpo menos. La lucha por el territorio había matado a mi padre y consumido a mis hermanos. Al lado del río quedábamos nomás yo y mi hermana Meche. Y ella tenía a sus niños y a mi compadre, que era trabajador y buena persona. Mejor que yo. A mi papá le dieron bala y mis hermanos se habían ido a Tuxtla a trabajar a una construcción. Dijeron que ya estuvo bueno, que la lucha no era vida y yo nomás pensaba, ¿qué vida? A mí ya no me queda de eso. A mí nomás me queda la obsesión vacía, la necedad, la pena. Habíamos peleado porque no se cargaran a ese río con las presas ni con nada, que lo dejaran vivir, pero esa ave había dejado el nido cuando los de la hidroeléctrica ganaron el juicio de amparo. El río pronto estaría estancado en varios tramos, muriendo de a poco. Por eso andaba triste, nomás recordando y maldiciendo y pensando en cómo la lucha había sido por nada, y mis hermanos y yo teníamos menos que cuando éramos jóvenes, que de por sí no teníamos nada. La Mari había querido tener hijos, pero nos habían dicho en la clínica que tenía quistes y así nunca se iba a embarazar. Ella quería atenderse y yo le posponía diciendo que primero el río, primero la selva, la tierra, la gente, el juicio, que había que luchar contra las presas, que íbamos a ganar, hasta que se cansó de esperar. Hizo un negocio de chunches, juntó dinero y en lugar de operarse para sacarse los quistes, se inscribió a un concurso de agroindustria. Cuando llegaron las máquinas y me di cuenta bien a bien de que las presas ya eran una realidad, le dije que ya nada me importaba y que si quería tener un hijo podíamos romper el cochinito y llevarla a la clínica. Me dijo que ya no, que estaba vieja y ocupada. No protesté porque tampoco estaba con ganas de hacer una familia. Lo que quería era irme y nunca volver. Que alguien más viera cómo se cargaban lo que quedaba de selva, que lo viera el compadre, la Meche, los compañeros, pero no yo, a mí que me tragara la tierra. Mira, me llama la atención en esta percepción el posicionamiento que tienes cuando hablas como río. Como todas estas palabras, porque de repente hay un momento del libro, de repente el río parece príncipe, parece como
No sé si sabes qué momento es. Ya. Sí hay varios momentos en que el río tiene que experimentar voces distintas en su Ajá. relación con las personas Ajá, para ver si se puede escuchar. sí. No sé si sea posible que te lea un Sí, pedacito. yo creo que sí. A mí este es el que más me convence de las Ajá. muchas voces que intenté. Ajá. El caudal crece durante la noche, en estampida, en estampida, en estampida, huye quien puede. El río parece el mar, azules negros, el cielo ni se ve. Veloz y abundante, el día y la noche son iguales, violento, abundante, veloz. Jala, jala, jala raíces, el agua, la corriente. Los árboles resisten, primero en diagonal, no sucumbas, arbolón, vertical, diagonal, horizontal, de cabeza y va para adentro. Pochote, ceiba, chimón, regata, fino, túpido y violento, árbol guatemalteco, anegadas garzas, las gentes y las casas y las gentes y sus cosas. Se desprenden meandros, se desgaja el monte, se llena el río de troncos, más y más de cosas, de cuerpos. Los animales como quiera saben y se meten a sus madrigueras. La tormenta se come familias enteras, come, 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 inunda las milpas. Los trinches y las palas se miran surcando el agua recoge cubetas, el mundo al revés. Jala, jala, jala por el cuello a las grúas, las garzas, se las traga de cabeza, sus cadenas como quetzales al vuelo, Tecumbalam, Yaxchilán, piedras negras. Se ven sus orugas rodando, 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 pidiendo ayuda, 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 piedras mayas, carros, iglesias, animales desorientados, traves de la construcción quedan atravesadas de canto a canto. Nadie se atreve a llamarle lluvia a eso que pasa lunes, martes, miércoles, jueves. Apenas el viernes baja para que quienes queden vivos tengan chance de irse lejos. Los durmientes se sueltan, los rieles se sueltan, las traves caen en el río, navegan. Queda como una cuna el puente Huango, dicen, o el columpio. El agua arrasa, 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 le cambia la forma al río. Pero es pura agua, dicen. El agua es vida. Pues depende, te dirán los ribereños. Es precioso, mágico, pero hay una cosa que hablas de este río que me parece muy interesante, que yo no sabía, que tiene una afluencia arriba y otra abajo. Así es. Y me identifiqué mucho con eso. Mm. O sea, como estas personas que por fuera hay una parsimonía, una cosa tranquila, pero por dentro algo está bulliendo muy fuerte. Me sentí río, como con esa... Qué bonita metáfora. Yo no lo había pensado como persona. Ya, pero puedes sentir eso. O sea, tú también tienes una parsimonia por afuera tranquila, pero estás escribiendo acá, ¿no? De esta forma. Entonces, adentro está como que si fueras el río tú también. Eso es bien único de los libros, ¿no? Sí. Están como activados, pero los tienes que leer. Exacto, hay que leerlos. Antes de esta activación, o sea, antes de la lectura, el libro es un objeto muy común, muy conocido, bastante fácil de comprender como objeto. Pero una vez leído, cambia completamente tu relación con... Tu estructura, tu átomo, tu comprensión del mundo. Y lo mismito sucede con el río. En los raudales, incluso la forma en que lo dicen ahí localmente están borrados. Cosa que quiere decir que antes no lo estuvieron, ¿no? Porque para borrarlos tiene que haber una nota. Y esa forma de describirlos me fascina. ¿Cuáles son tus recomendaciones de libros que nos dejas? Ok. Acabo de leer un libro espectacular de Agustina Basterrica que se llama Las Indignas de Agustina Basterrica. Ah, wow. Es un libro muy, muy bueno. Me gustó mucho. Leí también recientemente Kairos, de una alemana, Jenny Erpenbeck, que te cuenta básicamente el final del como país en Alemania y a través de las vidas de un estudiante y su profesor. ¿Qué más he leído recientemente que me haya gustado muchísimo? Tuve una racha de leer autores irlandeses el año pasado. Me encanta. Lo pasé genial, lo pasé excelente. Eso es muy fácil de acceder porque hay un boom muy importante. De esos, el que más me caló fue otra vez una distopia,
Paul Lynch. Ujú. Aquí tengo incluso una frase suya que me parece de una brillantez. Bueno, es más, no la tengo que leer, me acuerdo de ella. El fin del mundo siempre es un evento local. Un evento local, ajá. Em, Da paz. A mí me dio paz esa frase. Esa frase, que el fin del mundo empieza en chiquito. Como que el mundo es muy vasto y como Mm. que tú, cuando piensas que el mundo se va a acabar, es como algo que está pasando en tus circunstancias ahí, pero no es una totalidad o sea, como que siempre hay algún movimiento en alguna otra parte donde la esperanza sigue viva. Así lo entiendo. No sé el contexto en el que haya aparecido esa frase en el libro. Es que es una frase poderosa por esta razón, porque tú tienes posibilidades en tu experiencia de interpretarla, ¿no? Ajá, sí. Tu interpretación es esperanzadora. Sí, a mí me dio esperanza. Pero no conozco el libro de donde sale, que a lo mejor es devastador. Es devastador. Ah, Y te va a encantar, te lo ok, recomiendo lo vamos muchísimo. a leer. Luisa, es un placer estar aquí sentada contigo, de haber tenido esta conversación. Muchas gracias. Nos estaremos viendo. Seguro. Hasta pronto, amigos. Lémelo. Luisa Reyes Retana, Cassandra Changuerotti. Hasta pronto. Gracias.